A lo largo de estos videos me he dedicado a analizar, obviamente primero mi religión, pero también la religión a lo largo de la historia, ¿no? Según yo he alcanzado a investigar y entender. Obviamente mis puntos de vista son particulares, individuales, de acuerdo a mi experiencia de vida. Habrá quienes puedan estar o no de acuerdo con lo que digo, pero lo que estoy dando testimonio en esta serie de videos es de mi particular experiencia. Entonces, lo digo porque en realidad no se trata solo de analizar mi propia religión, de la cual terminé saliendo hace 20 años, sino de todas las religiones en general, ¿no? Haciendo la aclaración, cuando digo todas las religiones en general me refiero muy específicamente a las cristianas, ¿no? He estudiado de las otras religiones, sin embargo, dado que yo procedo del cristianismo, ¿no? Me ha interesado darle prioridad primero a todos los orígenes del cristianismo, ¿no? Entonces, cuando digo religiones en general, una disculpa, me refiero a las cristianas, ¿no? Y las otras religiones después les daremos un repaso de cómo fue que yo las entiendo, ¿no? No significa que no existan, existen, pero como yo le he comentado también a lo largo de varios videos, es que en esencia a estas mismas religiones ajenas al cristianismo guardan vestigios de esta sabiduría milenaria que tiene que ver con la unidad del ser humano, la comunión con todo lo que existe, ¿no? Que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Con la perfección de toda la creación de Dios, cómo vivir en sustentabilidad con ella, ¿no? Porque sí es bien fácil, ¿no? Lo que generalmente hacemos cuando estamos en una religión es analizar las otras y no creemos necesario analizar o tratar de entender a fondo la propia, ¿no? Ni sus inconsistencias, ni de dónde vienen las prácticas y tradiciones que seguimos. Para ser un tanto objetivos, tratar de ver más allá de lo propio, pues hay que hacerlo para todas en general, ¿no? Y lo digo porque justamente en este video vamos a analizar esa parte del sincretismo religioso que sobrevive a través de los tiempos, pero era muy particular hacia la religión católica porque obviamente esto no va a ser muy agradable de escuchar para los hermanos de la luz del mundo, pero dentro de la luz del mundo todavía tenemos muchos temas que recogimos del catolicismo, ¿no? Y el mismo catolicismo también recogió muchos temas, muchas prácticas, creencias y tradiciones de la religión judía. Y todo esto lo hago con el fin de puntualizar el hecho de que por estar concentrándonos en mandamientos de hombres, lo digo directo, en ciertas costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias y mandamientos, olvidamos la parte realmente fundamental, que es la predicación de Jesucristo, que tiene que ver con esta capacidad para vernos como semejantes, ¿no? Entonces, es importante revisar por qué le damos tanta importancia a ciertos mandamientos sobre otros y por qué los que realmente son importantes han sido tan menospreciados a lo largo del tiempo. Con respecto a esto, en el video anterior hicimos la comparación entre las similitudes de las costumbres, ceremonias y ritos egipcios con respecto a los judíos, ¿no? Y también mencionamos desde qué parte se empezó con esta práctica de la circuncisión. Pero yo creo que lo más importante es tratar de entender desde dónde tenemos esta idea de que los dioses crearon a los hombres para que los hombres les sirvieran y los ministraran. Y desde dónde también tenemos esta idea de que Dios y los hombres están lejos y no hay una forma directa para acercarse a ellos. Desde la religión egipcia nosotros sabemos que los dioses crearon a los hombres con toda la intención de que los hombres les sirvieran, pero también entendemos que los dioses egipcios eran humanizados, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a entender una parte importante de nuestras costumbres que mantenemos hasta el día de hoy, porque
Obviamente, si los dioses egipcios crearon a los hombres para que los hombres les ministraran o les sirvieran o los atendieran, mucho de esa idea también se permeó al judaísmo, ¿no? Que Dios requiere este tipo de servicio, que es una oración, un presente, un regalo, una atención, ¿no? Estos regalos, ofrendas que tienen que ver con lo que se quemaban, los panes, los inciensos, las semillas, ¿no? Pero algo importante que sale de aquí es esta parte de la estratificación entre Dios y los hombres, ¿no? Obviamente, en la religión egipcia, Dios era un ser sumamente alejado de los hombres, súper elevado en una altura. No podemos definir qué tan alto, pero muy lejos del hombre, ¿no? Y los dioses estaban lejos de la gente normal como nosotros. Antes de que el Dios llegara a la gente común y corriente como nosotros, había una serie de estratos y de permisos sobre quién se podía acercar al Dios, en especial empezando por el faraón, ¿no? Era el cercano siguiente a Dios, y después de sus sacerdotes, y el pueblo era el último, ¿no? Como que los dioses egipcios estaban sumamente alejados y no contactaban jamás al vulgo de la gente, ¿no? La gente se tenía que esperar a la traducción del faraón, sacerdote religioso, para poder ellos acceder a lo que Dios quería. Y en general, en la práctica egipcia, pues no había una relación directa entre el vulgo de la gente, el pueblo y Dios. Todo era a través de los sacerdotes, y lo único que podían hacer el pueblo es simplemente servirle sin esperar que Dios siquiera los volteara a ver, ¿no? O les contestara algo. O sea, había esta relación tan ajena de los dioses egipcios hacia el vulgo de la gente. Lo mismo vemos también en el judaísmo, ¿no? Y muy parecido el judaísmo, los ritos y las costumbres. Yo sé que si viendo la escritura uno no alcanza a notar las similitudes en ambas ceremonias, ¿no? Pero también en el judaísmo nosotros podemos ver un Dios que nunca va a hablarle directamente al pueblo. De hecho, que establece un lugar muy particular donde él se va a presentar, ¿no? Para hablar. No va a hablar con cualquier hombre, va a hablar primero con Moisés, que en este caso va a representar como el faraón en los egipcios, y después de Moisés el sumo sacerdote, los sacerdotes, ¿no? Entonces aquí vemos esa estratificación de los dioses que había en el antiguo Egipto. También lo podemos paralelizar, o sea, ver el paralelo en la cultura judía, que nosotros vemos que hay a través de Moisés se hace el tabernáculo, y en el tabernáculo no cualquiera podía entrar, sino solo los sacerdotes, y en la parte principal del tabernáculo solo el sumo sacerdote podría ingresar. O sea, había varias capas de acceso para que el vulgo, la gente normal como nosotros, pudiera llegar a Dios. Y eso se sigue hasta día de hoy en la psique de las personas, en su corazón, en su mente, sigue habiendo esta enorme barrera para acceder a Dios, ¿no? Porque viene arraigada desde el judaísmo, por eso es igual en la religión cristiana, que a través de el apóstol Pedro, más específicamente, yo lo considero así porque era el que tendía más a judaizar, se permeó o traspasó hacia el cristianismo actual. Como lo digo, a través del apóstol Pedro, mucho del judaísmo, las prácticas judías esenciales, fundamentales o quizás no tan evidentes, se permearon al cristianismo, ¿no? Al cristianismo en el catolicismo, que ahora sabemos que es la religión más grande en términos cristianos en el mundo, y de la cual salieron varias otras posturas que, a pesar de haberse despegado, ¿no?, guardaron muchas creencias de raíz, ¿no? Como digo, a lo mejor a los de la luz del mundo no les molestará, se escandalizarán, en especial porque tienen cierta aversión hacia el catolicismo. Sin embargo, no podemos negar que fue el romanismo, el catolicismo, quien hasta hizo el compendio bíblico, ¿no? Ellos decidieron cuáles libros eran canónicos y cuáles no, y también de ellos traemos esta idea de
que es a través del sacerdote como el ser humano vulgo, normal, puede acceder a Dios, y que Dios pide cierto tipo de liturgia, ¿no? Sí, cierto tipo de servicio para poder acceder a Él, y que sus sacerdotes son especiales y tienen que tener ciertas vestiduras, probablemente hasta de lino también, con ciertos rasgos específicos de los cuales podemos ver muchas similitudes en el vestido sacerdotal católico de la liturgia con el vestido sacerdotal judío, ¿no? Y mucho del vestido sacerdotal católico lo encontramos también en la cultura romana, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso no viene de Jesús, porque nosotros recordamos que Jesús dijo que no nos vistiéramos diferentes para parecer más santos delante de los demás. Eso hubiera sido desechado de Jesús. Sin embargo, si nosotros no nos damos a la tarea de analizar bien qué fue lo que Jesús pidió y compararlo con lo que nosotros estamos haciendo actualmente, pues obviamente si no tenemos interés en aprender, pues vamos a tomar lo que nos diga, ¿no? La costumbre tradicional de siglos y milenios atrás, sin entender qué de eso viene realmente de la predicación del cristianismo, ¿no? Como ya lo he comentado antes, otra de las cosas que arrastramos del catolicismo, aparte de la misma Biblia, ¿no?, que ellos compendiaron, está la parte de que sí es necesario un sacerdote que intervenga entre Dios y los hombres, ¿no? Más allá de lo que Jesús dijo de que Dios habita en nosotros, ¿no? Otra de las cosas son nuestra concepción del cielo y del infierno. La nuestra es muy particular como miembros de la luz del mundo, que es muy parecida al infierno dantesco, ¿no? Infierno mismo del catolicismo, lo tenemos muy arraigado, y aún en la misma doctrina está permeada esa idea de un infierno como el de Dante, ¿no? Nosotros seguimos pensando que el infierno es como el dantesco, que Dante Alighieri en su Divina Comedia influyó mucho en la concepción que se tiene actualmente del infierno. También Dante Alighieri habla de un cielo, habla de un purgatorio. Entonces esas son ideas muy romanas, muy católicas, que aunque debo decir en la Iglesia de la Luz del Mundo no se cree en el purgatorio, pero sí el cielo que maneja Dante y el infierno, aunque no son tal cual con niveles, ¿no?, y así, pero sí tiene muchos vestigios. Se siente esa vibra de esa reminiscencia del infierno dantesco y del cielo dantesco, donde están el tormento eterno. El fuego es muy parecido a lo que se entiende en la Iglesia La Luz del Mundo. También no lo vamos a negar, esta tendencia a la idolatría, ¿no? Es un tema súper delicado porque obviamente hay quienes no lo aceptan, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? Tenemos esa deficiencia para entender la naturaleza divina, espiritual e inmaterial de Dios, y tenemos la enorme necesidad de poner representaciones más accesibles a nuestra carnalidad, ¿no? A representaciones más palpables, más cercanas, más visibles, y solemos siempre, animalmente, porque yo creo que es una cosa del instinto, ¿no? Si no lo ves, no lo crees. Y eso es algo muy carnal, pero lo tenemos, y nosotros en la Iglesia de la Luz del Mundo, pues tenemos esta tendencia, ¿no?, esa debilidad a necesitar ver para creer, y eso lo hacemos en nuestra tendencia a la idolatría, en acercar a Dios a algo visible, porque su naturaleza invisible es tan etérea, tan invisible para el cuerpo, que necesitamos corporalizarlo, materializarlo para poderlo creer. Por eso vamos a ver representaciones de santos, representaciones de dioses en materia, en físico, en yeso, en metal y hasta humana, ¿no? Nosotros en la Luz del Mundo podemos, a veces se holgaba mucho la Iglesia de que no son idólatras porque no tienen ídolos de madera o de yeso, pero pues hoy en día nosotros tenemos, los que estamos fuera, la madurez para entender que, pues, al hecho de poner una cosa de carne que represente a Dios y a Él, volcarle toda tu devoción, tu reverencia, tu honra, ¿no? Estamos ya humanizando a Dios, ¿no? Estamos
creándonos ídolos, ¿no? Es un tema delicado que es difícil de aceptar, pero en cuanto tú pones a una cosa, le das poder para salvarte, ¿no? Para pedirle cosas y para agradecerle lo que tienes en tu vida, entonces eso ya se ha convertido en una idolatría, y es una de las cosas que venimos arrastrando de nuestro catolicismo, ¿no? La tendencia a tener que ver y a representar a Dios en cosas palpables y visibles para poder creer que está cerca, ¿no? Por eso, los hermanos de la luz del mundo, cuando ven al que ellos creen que es la representación de Dios, tienen esas actitudes porque para ellos están viendo la representación de Dios. Ahora podemos pasar a la siguiente pregunta para reflexionar, ¿no? Entender. A final de cuentas, si Dios es un espíritu, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios? ¿Está lejos como lo entendían los egipcios, como lo entienden los judíos, como muchos actualmente lo seguimos creyendo? ¿Está lejos en algún lugar en el tercer cielo? ¿O está cerca? Es omnipresente y habita dentro del ser humano y habita en todas las cosas y llena todas las cosas. ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿dónde quedó la promesa de que Dios, el Espíritu de Dios, vendría a ser morada en nuestros corazones y nos vendría a guiar a toda verdad y a toda justicia? ¿Dónde está el valor del sacrificio de Jesús que rasgó a la mitad el velo del templo para que nosotros los que le creemos podamos acceder a Dios? Tan adentro, como el mismo apóstol Pablo dijo, como si fuéramos sacerdotes también, reyes y sacerdotes, ¿no? Lo dijo el apóstol Pablo, pero es fácilmente de creer. O sea, si Dios ya viene a depositarte en tu corazón, tú no necesitas sentirlo tan lejos, ¿no? Pero también para poder sentirlo cerca necesitamos fortalecer ese lado espiritual, un lado espiritual que no tiene que ver con el hambre, con la materia, con lo que tocamos, con lo que vemos. Es un lado espiritual que tiene que ver con el conocimiento, con la conciencia, con la razón, con esa trascendencia, con esa conciencia de unidad con los demás seres humanos, eso que nos une a pesar de la separación de nuestros cuerpos. Entonces, analizando todo eso que el Señor Jesucristo dijo y aquello por lo cual Él se entregó, dio su vida, se sacrificó y estuvo predicando por 3 años con mucho sacrificio, todo eso que Él dijo, ¿es broma? ¿No era verdad? ¿Era atole con el dedo para nosotros los creyentes? ¿O lo que es broma y lo que es atole con el dedo y lo que es una forma de controlarnos es lo que dicen ahora? En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Los que se predican a sí mismos como interventores entre Dios y los hombres, sacerdotes, pastores, apóstoles. ¿A quién le voy a escuchar? ¿Qué palabra debo creer? ¿La que dijo Jesús, que Dios vive en nosotros? ¿O la que dicen hombres que, por otro lado, ni siquiera muestran en ellos mismos esa espiritualidad? Porque somos testigos hoy en día de cuánto su carnalidad los mueve a hacer cosas indebidas, ¿no? Vamos a escuchar más las palabras de un hombre pecador que tiene crímenes abominables. No lo digo solo en la iglesia a la luz del mundo, porque sabemos que estos problemas se dan en todas. Vamos a escuchar más a esos hombres que dicen que para que nosotros lleguemos a Dios tenemos que pasar por ellos. Vamos a escucharlos más a ellos que a Jesús. ¿Cómo podemos unir, sintetizar esta idea de que Dios es omnipresente? ¿Qué es omnipresente? O sea, está en todos lados. O sea, si entendemos eso, ¿por qué para nosotros es difícil entender que ahí donde estamos, ahí también está Dios? Y no es necesario moverte a otra ciudad, otro país, para poder acceder a Él o verlo o sentirlo. ¿Cómo hacemos que eso sea congruente? ¿Cómo ligamos
esta idea de su omnipresencia y la necesidad de alegrarnos más al ver un cuerpo físico que al hecho de que Él está en todos lados. O sea, ¿acaso Dios está en una cárcel en California? Dios está en todos lados. ¿Por qué como humanos somos más felices al ver la representación material de Dios, de lo que consideramos Dios, a el hecho de que Él está en todas partes? Yo les voy a decir por qué. Es muy sencillo y es muy factible. Porque no tenemos la espiritualidad suficiente para verlo en donde estemos. Porque no tenemos el ojo espiritual abierto, porque estamos dormidos, porque no despertamos. Por eso necesitamos verlo material y carnalmente para poder creer que está cerca, porque nuestro ojo espiritual está cerrado, está dormido. ¿Y por qué el ojo espiritual está dormido, está cerrado o no ve lo espiritual? Porque nos hemos vuelto más carnales, más animales, más guiados por el instinto de supervivencia. Porque realmente si nosotros decimos, aquí donde estoy yo está Dios, ¿ok? Te asomas por la ventana y ves una persona agrediendo a otra. ¿Ahí está Dios? Obviamente nosotros mismos también hemos causado de que Dios sea difícil de ver, porque nuestra carnalidad ha sobrepasado nuestra espiritualidad, ¿no? Somos más animales, más carnales, más allegados a lo terreno del cuerpo, y nuestra espiritualidad, nuestra cercanía con Dios, nuestra humanidad se está diluyendo, se está desvaneciendo, está muy dormida. Y no solamente dormida, pareciera que hasta ciega. Entonces es normal entender que no vemos a Dios en lo que hay alrededor nuestro, porque nadie ve a Dios alrededor nuestro, porque Dios, el lado divino del ser humano, está desapareciendo cada vez más entre más fuerza le damos a nuestra carnalidad y a nuestras necesidades corporales. Entonces, entre más idólatra eres, entre más carnal eres, entre más necesitas a un Dios palpable y visible, de madera, de piedra, de oro, de plata, de carne, más lejos te vuelves de Dios y más imposible te va a resultar ser capaz de verlo en donde está. Y no solamente de verlo, sino de manifestarlo en tu cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo.